Saludos lectores, bienvenidos una vez más a su canal, Los Libros de Loli. Ahora lo que les quiero traer en este inicio de año 2026 es un libro de cuentos que escribió el autor español, pero radicado en México hace aproximadamente 20-30 años. Se llama Imanol Canellada y el libro se llama La nariz roja de Stalin. Yo creí que era una novela que tenía que ver con algunos personajes rusos o alguna trama como de misterio, como nos tiene acostumbrados en sus libros, que pues en teoría son novela negra, novela de acción, novela de misterio, un poquito histórica por algunos antecedentes que nos va mencionando en la historia. Sin embargo, pues me encontré con que era un libro de cuentos. Este libro muy bonito, en tapa dura, dos colores muy bonitos. La portada fue lo que me llamó la atención. Editado por un sello que no sé si todavía existe, es una editorial mexicana, se llama Atrasalante Narrativa. Veo que fue editado por diferentes editoriales, que fue producido por un proyecto que es el FONCA. También Secretaría de Cultura participó para la producción de este libro y también la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me pareció este libro bastante entretenido. Este libro de cuentos, que en teoría son 9 relatos bastante diferentes. Cada uno te deja un sabor de boca muy diferente. Pareciera que estás viendo escenas de películas de acción súper violentas, pero pues bueno, a veces la literatura es eso, la literatura pues que nos quiere demostrar cuál es el lado más visceral que puede tener una persona. Obviamente no conocemos estas historias al 100%, no nos identificamos con los sentimientos o las emociones que estos personajes puedan representar, pero sí hay cosas tan humanas como el enojo, la desesperación, la frustración, la ira, la violencia verbal, sobre todo el llegar a insultar a las personas. Es algo que todo el mundo tiene, todo el mundo siente, y obviamente nadie está exento a decir yo no digo groserías, o yo no me enojo, o manejo muy bien la ira. No, al contrario, son cosas realmente humanas que forman parte del día a día, pero que cada persona puede lidiar bien, mal, de mejor, de peor manera, pero pues siempre están esas emociones a flor de piel en cualquier situación. Ahora bien, de estos 9 relatos yo les quiero mencionar 3 que me parecieron los más interesantes, los más particulares. El primero de ellos es con el que comienza este libro de cuentos, que se titula El pequeño Superman. Básicamente es la historia de un hombre que narra cómo conoció a su compañero de trabajo, pero este trabajo no es cualquier cosa. Entran los dos a trabajar a un circo y ahí ellos dos, por tener condiciones físicas muy particulares, uno de ellos es un tipo enano, que podemos decir que tiene enanismo, y el otro, quien está contando la historia, nuestro narrador, es un hombre robusto y muy fuerte. Entonces ese juego de dos personas contrarias físicamente crearon un evento, un espectáculo que se llama Lanzamiento de Enanos, y básicamente se trata de la historia de cómo a través de un pequeño recuerdo este narrador nos presenta a su compañero de trabajo y algunas cosas que van viviendo en los circos, o en este caso en el único circo del que se refiere, las discriminaciones por sus condiciones físicas, sobre todo pues la particularidad que a ellos los reconoce la gente y saben quiénes son, saben qué tan bueno es su show, pero a nadie les importa sus sentimientos, si son felices, si están cómodos haciendo lo que tienen que hacer, y obviamente tienen que soportar las miradas de todo el público, los gritos, los abucheos, las porras, cualquier cosa. Pero la situación es que como hay una situación de violencia explícita que tienen que vivir ambos personajes, pues resulta que el hombre enano muere, pero no muere de una manera normal, sino pues le quitan la vida, y le quitan la vida 2 de sus mujeres. Pero cosa curiosa es que este enano tenía un atractivo bastante grande para las mujeres, y pues aprovechaba la situación para acostarse con todas las mujeres que se sintieran atraídas por este pequeño personaje. Y es ahí cuando la revuelta pues resulta en una cosa violenta, sangrienta, macabra,
y especialmente pues nos presenta que en el mundo del circo la gente no está exenta de estar loca, de tener deseos de violencia y sobre todo venganza, ¿no? En este caso es una venganza romántica en contra de este hombre enano. Y hay algunos pasajes pues muy breves de las cosas que hacían, cómo se relacionaba este hombre enano con las mujeres, de este narrador que tiene algunas complicaciones para desenvolverse personalmente en su ámbito y pues que sus relaciones interpersonales son muy particulares. Ahora el segundo cuento que les quiero traer se titula Santa Rita y es la historia de que nuestro personaje narrador nos cuenta qué fue lo que vivió cuando regresó a su pueblo natal, su pueblo donde él vivió de niño, y de pronto el relato se transforma en una clase de recordatorio muy triste y bastante, digámoslo así, en forma de venganza. Porque de pronto reconoce a un hombre en la calle, un hombre relativamente mayor, más de 60 años, que lo ubica muy bien, pero este hombre viejo no lo reconoce a nuestro narrador. ¿Por qué? Porque han pasado muchísimos años de cuando era niño al momento presente. Y esta narración se va a centrar básicamente en los recuerdos de cómo en la infancia se padecieron bastantes cosas un poco lamentables, otras que pudieron haberse evitado, por ejemplo, los correctivos que este buen hombre, que podemos decir era profesor del pueblo, y ese tipo de actos en contra de los niños en forma de correctivos por si se portaban mal, por si no hacían sus tareas, por si no aprendían o incluso pues pasándose a cuestiones un poco legales como tocamientos, miramientos, comentarios lesivos, bastante ofensivos, al grado de no solamente humillar o de exponer a un niño, sino todo lo contrario, o más bien en una parte fundamental que sería provocar hostigamiento de todo tipo y actos violentos que un niño podría no distinguir, porque claro, si viene de un entorno sano, le va a parecer un poco raro que un profesor se meta con ellos, verbal, física, psicológicamente. Y bueno, este cuento nos va refiriendo ese deseo de venganza, de querer cobrar justicia por mano propia y hacerle lo impensable a este señor, del cual pues tiene muy malos recuerdos, no hay nada grato por recordar y sobre todo los deseos de venganza se han acumulado por probablemente 30 años y esta sed de venganza se ve frenada obviamente porque uno decide, bueno, en este caso el narrador decidió no cobrar venganza y simplemente marginarse y esperar que la justicia divina se haga cargo pues de su malhechor y obviamente no toma venganza y esto es un recordatorio de que pues sí, hay cosas que a uno le suceden, pero lo mejor es dejar en paz algunas cosas, más si han pasado muchos años. Y el tercer cuento del que les quiero hablar también es uno que se titula Homicidio Pitagórico. Básicamente este relato, nuestro narrador, que también es un hombre, nos presenta cuál es su metodología, todo lo que ha investigado, ha pensado y ha planeado de cómo hay que atropellar a una persona con un vehículo muy particular a tal velocidad y que el cuerpo tiene que salir volando en una dirección y en un ángulo para que en la caída esta persona pierda la vida. Y es un cuento bastante lógico porque pareciera que el asesino se justifica para hacer las cosas. Tiene una metodología muy rigurosa, tiene deseos de derramar sangre de una forma bastante particular y que si falla, él tiene miedo a que lo detengan, en primer lugar. Segundo, que la víctima no muera y lo demanden y lo metan a la cárcel. Y tercero, que no cumpla sus deseos o no logre esa satisfacción de haber cumplido con uno de los mejores planes jamás pensados. Y obviamente esto es un poco irónico porque yo no considero que los asesinos tengan una metodología y mucho menos sean demasiado racionales para implementar un acto en contra
de otra persona o atente contra la vida misma de una forma muy meticulosa y sobre todo pues tenga temores o tenga sentimientos de culpa al tratar de hacerlo y que falle. Y obviamente pues diga, no, creo que no soy demasiado malo o fallé en mi metodología o alguna de esas cosas. Pero igual este tipo de relatos pues nos hace pensar que sí, la criminalidad y ser un personaje sanguinario puede recurrir incluso a metodologías sacadas de la lógica, pero obviamente una persona metodológica y un científico, es decir, alguien que sepa de física, sepa de química o incluso una ingeniería, tenga pensamientos tan grotescos que decida implementar todos sus conocimientos en el simple acto y por el mero gusto de quitarle la vida a alguien. Pero igual nos adentra a la mente de un personaje un poco retorcido, un poco inteligente, pero bastante temeroso al momento de querer desempeñar su actividad criminal. Ahora bien, esta serie de historias me recuerda mucho a la película de Relatos Salvajes, esta producción argentina que para mí es muy muy buena. Es decir, tiene igual historias muy 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 particulares en las cuales pues también vemos cómo la violencia detona, la frustración, son cosas que uno se imagina que quisiera hacer y pues obviamente sacar su furia para decirle al mundo, oye, estas son injusticias, estas cosas no deberían suceder, o por qué a mí me pasan este tipo de cosas, etcétera. Entonces, este libro, si ustedes han visto Relatos Salvajes o conocen alguna producción en donde haya violencia, que en teoría podamos justificar o que la frustración es una consecuencia de algo que a nosotros nos está sobrepasando emocionalmente, pues claro, se es bienvenido recibir alguna recomendación de parte suya. La recepción que tengo de este libro es muy muy buena, es muy positiva. Yo ya tengo cierta familiarización con la escritura de Immanuel Canellada. Considero que es un autor que refleja muy bien ciertos pasajes violentos. Obviamente no todo es violento de la misma manera, no hay dos cuentos iguales y tampoco hay personajes que se parezcan, pero sí llega a ser un poco incómodo en la sensación de caer en el humor negro, en que es absurdo algunas partes, e incluso que llega a ser un poco fastidioso tener que transitar en alguno de estos cuentos, porque a mí personalmente me sofoca tanta violencia, que el humor sea humor negro, humor ácido, humor un poco forzado, pero claro, esto enriquece a las historias y hace que cada historia sea única. Si yo tuviera que valorar este libro de, digamos, de 0 a 5, yo creo que es una de esas lecturas que a mí me han dejado un buen sabor de boca. Le pondría 3 estrellas y media. Me gustaría casi pegarle a 4 estrellas. Y ahora sí, como el aviso siempre es necesario, les traigo ya la lectura que decidí comenzar hace poco, que sería el libro de El Buen Mal. Me parece que es el libro más reciente de la escritora argentina Samantha Schweblin. Ya lo he tenido aquí en mis manos, lo he estado hojeando, también son cuentos, pero si ustedes han leído a Samantha Schweblin o ya tienen idea de qué se trata el libro de El Buen Mal, pues ya sabrán que son cuentos muy diferentes a lo que les estoy contando de Immanuel Canellada. Yo estaré pues conservando algunos buenos fragmentos de lo que he leído de algunos de estos cuentos. Ya he comenzado con 2, entonces pues ya a final de febrero les traeré con más calma la reseña. Así que nos vemos para febrero con la siguiente lectura, que es Samantha Schweblin, el libro titulado El Buen Mal. Nos vemos dentro de un mes.